Hola, hola, hola. Bueno, vamos aquí a ver a reaccionar a nuestro querido Santiago Alarcón, ¿vale? Bueno, ahora he preparado algo muy breve, ¿vale? Se me ha hecho tarde de cuestión del trabajo, pero vamos a hacer hoy y mañana Santiago Alarcón. Hoy vamos a ver algunos tips que él tiene y mañana vamos a examinar, ¿no? Juntamente con vosotros esa ese debate o ese cambio de ideas que han tenido con el pastor Scott. Pero eso será el día de mañana. Pero hoy vamos a ver algunas cositas que dice nuestro querido Santiago Alarcón. ¿Vale? Enseguida comenzamos. Hola, 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 queridos hermanos, amigos, aquí nuevamente para reaccionar a nuestro amigo Santiago Alarcón. Yo creo que desde la pantallita que compartas estos en vivos, ya que el objetivo es llegar a más gente, ¿vale? Eso sí, el día de mañana vamos a examinar a Santiago Alarcón juntamente con el pastor Scott, ese intercambio de ideas que han tenido, pero ahora he entrado a su página, acabo de entrar a su página, ¿vale? Llega un poco tarde al trabajo y vamos a examinar algunos cortos videos que él tiene y cuál es, ¿no? su estrategia en cierta manera. Pero no olvidemos que Santiago Alarcón, antes de ser católico, él era protestante, ¿no? Él era realmente defensor del protestantismo y ahora obviamente es el defensor del catolicismo. Pero veremos lo que dice. Me ha llamado la atención un video en el cual dice Jesús no es religión. Jesús no es religión, sino relación, ¿no? O sea, y- yo algunas veces dije esto también, ¿no? Es como con una palabra rebuscada, ¿no? Como un juego de palabras en la cual nosotros, o yo voy a hablar de mi persona, ¿no? Obviamente la religión siempre condena, siempre critica, ¿no? Los religiosos siempre están haciéndose superior que los demás, ¿no? Pero en cambio Jesús no nos ha enseñado una religión, sino en cierta manera nos ha enseñado una relación, ¿no? Una relación que tengamos con Él, ¿no? Para obviamente llegar al Padre. Eso es en cierta manera nuestra perspectiva, pero ya vamos a ir profundizando un poquito más en esta frase, ¿no? Que es muy utilizada, y yo lo he utilizado muchas veces, que Jesús no es religión, sino relación, ¿vale? Pero ¿cuál es la crítica de Santiago Alarcón hacia esta palabra, juego o juego de palabras? Y vamos a escuchar qué es lo que dice nuestro querido Santiago Alarcón sobre Jesús no es religión, sino relación. ¿Vale? Creo que desde la pantallita, por favor, ya que para llegar a más gente solamente te pido que le des, no te cuesta nada, y esa es la manera de apoyarme y hacer que estos en vivos obviamente lleguen a más gente. Pero a ver, vuelvo a decir, la frase es Jesús no es religión, sino relación. Si realmente esta frase será para ustedes algo malo, algo que no es bíblico, pero veremos obviamente lo que dice Santiago Alarcón sobre esta frase que muchas veces también mi persona ha utilizado, ¿vale? A ver, escuchamos. Cuando un individuo o grupo de personas rechaza un sistema religioso, Vale. Aquí habla, dice, cuando una persona o un grupo de personas, dice, rechaza un sistema religioso. Quiero quedarme con esta frase. Rechaza un sistema religioso. La pregunta es, ¿Jesucristo habrá instituido un sistema religioso? ¿Estará en la Biblia específicamente diciendo Jesús, yo estoy instituyendo un sistema religioso? ¿Qué entendemos por sistema religioso? ¿Qué es lo que el señor Alarcón quiere decirnos a nosotros? ¿Vale? Vale, y esto es muy bueno, analizar palabra por palabra hacia la crítica que Jesús no es religión, sino Jesús es relación. Oigamos.
Cuando un individuo o grupo de personas rechaza un sistema religioso, pero quieren seguir sosteniendo su relación amorosa con Dios, terminan estableciendo los fundamentos y leyes para un nuevo sistema religioso que está siendo fundado por ellos mismos. Vale. A ver, yo, por ejemplo, la frase hecha. Jesús no es religión, sino Jesús es relación. ¿En qué yo estoy fundando un nuevo sistema religioso? Afirmando esto o diciendo esto. ¿Vale? La pregunta. ¿O cuál es, en cierta manera, mi base escritural para yo decir que yo quiero tener una relación con Dios, con Cristo personal, una relación dinámica, una relación, no una relación de confianza, y no un sistema religioso, no una religión? Yo quiero algo más personal. ¿Cuál sería mi base, vale, hacia esto? Pero bueno, sigamos escuchando al señor Alarcón, que es lo que dice. Un nuevo sistema religioso que está siendo fundado por ellos mismos. En definitiva, no se dan cuenta que lo único que están haciendo es desvinculándose de un sistema religioso ya establecido de antaño y están inaugurando un nuevo sistema religioso fundado bajo sus propios preceptos. Y son el nuevo papa de sus vidas. ¿Por qué? Vale. Dice que somos el nuevo papa de sus vidas, ¿no? No olvidemos que el papa apareció en el siglo XVIII y no, que es, como ellos dicen, en el siglo I, obviamente con Pedro, ¿vale? Es interesante el señor Alarcón, ¿no? Tiene mucha palabra. ¿En qué sentido, no? Él es realmente, da gusto escucharlo, ¿no? Y cómo él explica, con qué vehemencia él explica las cosas. Pero si tú realmente vas analizando palabra por palabra, verás realmente lo que él te quiere decir o aparentemente quiere decir las escrituras hacia un comentario totalmente, obviamente, que viene del raciocinio humano, ¿vale? Ahora veremos esto, ¿no? A ver, terminaremos y vamos a la Fundado bajo crítica. sus propios preceptos. Y son el nuevo papa de sus vidas. ¿Por qué? Porque su opinión respecto a la relación entre Dios y el hombre es infalible, inequívoca. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Vale, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿vale? A ver, Cuando un individuo... veremos lo que dice las escrituras. Solamente voy a agarrar un ejemplo, ¿vale? Vamos a Juan 14:6. Empezaremos por este versículo. Juan 14:6. ¿Vale? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no veo aquí una institución en las palabras de Jesús. Yo no estoy viendo un sistema religioso, sino lo que estoy viendo es que el Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros tengamos una relación con Él. Cuando digo una relación, es una relación de amor, de confianza, ¿vale? De respeto con Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra relación sea una relación genuina hacia con el Padre, ¿vale? Lo más interesante que Jesús enseñó en la oración. Jesucristo dijo que nosotros entremos en nuestro aposento, ¿vale? Y en privado hablemos con el Padre.
Perdón. Vale. Y en privado hablemos con el Padre. Aquí Jesús no está diciendo que tú debes adorar a Dios mediante un sistema religioso, sino te está diciendo que tú, por medio de la oración, ¿qué es la oración? La oración es el vínculo perfecto entre Dios y los hombres. Y es un vínculo personal entre mi persona y Dios. Y esto obviamente lo tengo que hacer ¿dónde? En mi aposento, en mi habitación, en lo secreto, dice la palabra. ¿Para qué? Para que el Padre nos recompense en cierta manera en público. Cuando dice en secreto, cuando dice en intimidad, es una relación personal entre el Padre y el creyente. Esto es la oración. Ahora, voy a dar un par de versículos más para cerrar la idea. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. ¿Cómo es nuestra petición? En lo secreto, en mi intimidad, entre mi Padre y yo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta relación con Dios a través de Jesucristo es una relación entre mi persona y Dios. Por eso nosotros decimos relación. En cambio, una religión, ¿vale? Es una institución. Como Alarcón dice, sistema religioso. Él sigue a un sistema religioso que vendría a ser la religión católica romana. Pero nosotros seguimos al Cristo crucificado, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. No dice que me busques mediante un sistema religioso, como dice Alarcón, sino que me busquen de todo vuestro corazón, ya que nosotros, los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. Pero para el señor Alarcón, el sistema religioso es una institución en la cual el templo es una iglesia física y todo el sistema religioso que la Iglesia Católica Romana tiene. Magisterio, tradición y la palabra. Pero a mí el Señor me insta a que yo tenga una relación con Dios. Por eso es Él, el esposo, ¿no? Lo asocia al esposo y la iglesia es la esposa. Una relación íntima, personal. Viendo de esta perspectiva, cuando yo digo Jesús no es religión, sino Jesús es una relación, obviamente estoy fundándome no solo en la palabra de Dios, sino estoy fundando en los principios bíblicos que me enseña la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces la crítica grupo de personas. La crítica del Señor, y vamos a volver a escuchar, para mí no tiene ningún fundamento. Y volvemos a escuchar un poquito, ya que dura muy poco esto. Rechaza un sistema religioso, pero quieren seguir sosteniendo su relación amorosa con Dios, terminan estableciendo los fundamentos y leyes para un nuevo sistema religioso que está siendo fundado por ellos mismos.
En definitiva, no se dan cuenta que lo único que están haciendo es desvinculándose de un sistema religioso ya establecido de antaño y están inaugurando un nuevo sistema religioso fundado bajo sus propios preceptos. Bueno, esta es una opinión muy personal, pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios. Como siempre yo digo, ¿no? La palabra de Dios se va explicando sola. Ahora, veremos a ver otro video, ¿vale? Acabo de entrar a su página, no sé de qué va los videos que él tiene, pero vamos a buscar algo, digamos, en cierta manera que sea algo interesante, ¿vale? Entonces, bueno, Jesús no es religión, sino es una relación y en cierta manera ya hemos dado una explicación bíblicamente hablando. Ahora, a ver, ¿qué hay aquí? Por cuanto todos pecaron, ¿por qué no dice claramente que María no pecó? No hay nada que indique de manera siquiera indirecta lo contrario. Vale, oh ya, justo, casualidad. No hay casualidad, para Dios hay propósitos, ¿vale? Justamente ayer el señor Díaz, ¿vale? En el video que estamos reaccionando sobre la supuesta, el bautismo de infantes, ¿vale? Para justificar el bautismo de infantes, el señor Díaz dice que todos nosotros, los que hemos nacido de un vientre materno, tenemos el pecado original. Hayamos nacido hombres o hayamos nacido mujer. Es lo que en cierta manera el señor Díaz y dio un texto en la cual no el rey David habla, ¿o no? Que fue concebido en pecado desde el vientre de su madre, ¿vale? Es evidentemente, yo ahí estoy de acuerdo, ¿no? Que todos tenemos el pecado original, habrá gente que no, pero en este caso yo lo creo. Al igual que el católico apologista eh, Díaz, ¿vale? Pero cuando se relaciona con María, entonces ellos ya cambian el discurso, ¿vale? ¿Cuál cambian el discurso? Ellos dicen que María no tiene pecado original, que María no tiene ningún pecado, ¿vale? Y esto me parece muy interesante, por eso ayer dejé en énfasis lo que estoy ahora diciendo. Ahora, según el Alarcón, dice que no hay un solo texto en la cual diga que María pecó, ¿vale? O es pecadora. Ahora vamos a escucharlo y bajo qué concepto el señor Alarcón dice esto. Si bien sabemos que todos nosotros, no lo digo yo, lo dice la palabra, somos pecadores. Pero iremos antes de su análisis de él, iremos a lo que dice la Biblia, si realmente seremos o no pecadores, ¿vale? Vale, dice, por cuanto todos pecaron, ¿vale? Todos es todos. Estamos, no, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no hay un solo justo, nadie que haga lo bueno. Todos, en cierta manera, somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros concebidos en el pecado. Ya llevamos el pecado original, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿vale? Entonces, ese es el pecado original. Y también hay el pecado personal, que cuando nosotros ya tenemos, obviamente, un conocimiento, ¿no? Entonces ya nuestra naturaleza pecaminosa es donde realmente ahí se hace evidente, ¿vale? Y hacemos cosas, obviamente, que no convienen. Vale.
A ver, veremos lo que dice el señor Alarcón sobre María. Cuanto todos pecaron. El problema de ese que no dice claramente que María no pecó. No hay nada que indique de manera siquiera indirecta lo contrario. Por cuanto todos pecaron. El problema de ese todos pecaron lo van a poner sobre la mesa como diciendo, acá la Biblia dice que todos pecaron, por ende no hay excepciones. Entonces María tuvo que haber pecado. El problema que tenemos es que también el mismo pasaje dice que la muerte pasó a todos los hombres, pero la Biblia enseña que hay dos individuos al menos que no murieron. Lo tenemos a Enoc y lo tenemos a Elías. El pasaje parece admitir la excepción a la regla. Este pasaje es... Bueno, analicemos. Me gusta. Lo que me gusta del Alarcón es un tío que realmente va analizando, ¿no? Y cómo él se explaya, cómo él comunica, ¿vale? Es muy bueno en la comunicación. Debo reconocer esto, ¿no? Pero hemos leído el texto en el cual dice, por cuanto todos pecaron. Esto está en Romanos 3:23, ¿vale? Ahora vamos a Romanos 3:23 y vayamos al contexto en el cual el apóstol habla, ¿vale? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y luego cita a Enoch, ¿no? Obviamente, a ver, es que nosotros debemos de separar las cosas, ¿vale? Evidentemente, en la Biblia no han conocido la muerte ciertos individuos, ¿vale? Pero eso es obviamente en la soberanía de Dios. Al fin y al cabo, Dios hace lo que a Él le dé la gana, en otras palabras. Yo no soy quien juzgar o poner en tela lo que Él dice o lo que Él ha hecho, ¿vale? Una cosa es Enoch y otra cosa es María. Son dos cosas muy diferentes, en un contexto muy diferentes. Y eso ellos lo dicen, ¿vale? Ahí evidentemente, Enoch tuvo la gracia de Jesús, de Dios, al igual que María tuvo la gracia de parte de Dios, ¿vale? Pero yo no voy a comparar, yo no voy a poner a igual a María y Enoch. No, ¿vale? Obviamente María, para mí, es la madre del Señor Jesucristo, ¿vale? Por medio de ella vino el Dios mismo encarnado, ¿vale? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Pero ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? En la cual, si nosotros leemos desde el versículo 21, en cierta manera vamos a ver la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Ese es el contexto de lo que Romanos 23 está hablando, ¿vale? Y por eso la misma María habló del Señor Jesucristo como su Salvador, ¿vale? Como su Salvador. Y ya está. Esto es Biblia, señores. Entonces, ¿qué dice el 21? Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué ha pasado? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál sería la justicia de Dios? ¿De quién hablaron los profetas? ¿De quién habló la ley? Obviamente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría a ser Jesucristo. Más de 350 profecías se han cumplido en Jesucristo. Esto vendría a ser la justicia de Dios. Bajo ese concepto, ¿vale? Está el versículo 23, en la cual ya vamos a llegar, pero quiero ir a leer parte por parte, que dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Vale? Para todos los que creen en Él. Y obviamente María, por eso dijo,
a Jesús se refirió a su Hijo como su Salvador. Cuando cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿vale? Por favor, den a la pantallita, para llegar a más gente, por favor, solamente les pido eso. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿vale? ¿Qué pasó? Mejor lo vamos a leer, ¿vale? Esto es muy interesante. Luego vamos a ir a Romanos. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo. Espera. Perdón. Perdón. El 39. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vale. Aquí hacemos un paréntesis y vemos que en toda la escritura del Antiguo Testamento, cuando los hombres, ¿no?, de Dios, los profetas de Dios, los jueces, ¿vale?, hasta los reyes, fue visitado por el Espíritu Santo, ellos empezaban a profetizar lo que Dios quería que diga en ese momento puntual. Y cuando aquí vemos la misma operación del Ruach de Dios, en la cual dice que entró el Espíritu Santo, y es ahí que Elizabeth empieza a profetizar, y dice Elizabeth, hablando por medio del Espíritu Santo. Dice, Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu Hijo es bendito. Y dice, ¿por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y aquí viene lo que se llama el Magnificat, ¿vale? Lo mismo que pasó con Moisés. El Magnificat, esta es una canción de alabanza que dio María. Y dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. ¿A cuál Señor se estaba refiriendo? Al Hijo que estaba llevando en su vientre. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Qué dijo María? Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿De qué Dios estaba hablando? De ese hijo que estaba en su vientre. ¿Por qué le dice Salvador? Porque obviamente ella también necesitaba la salvación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, todos desde Adán hacia adelante, tenemos el pecado original. Así como entró por un hombre el pecado, por otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justificados hacia Dios por medio de su sacrificio y su derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. ¿Vale? Todo tiene una relación. Vale, entonces sigamos escuchando al Arcón, ¿vale? Y luego vamos a ir a Romanos, ¿vale?
señala que la muerte pasó a todos los hombres Vale, dice. por cuando todos pecaron. ¿Por qué no dice claramente que María no pecó? No hay nada que indique de manera siquiera indirecta lo contrario. Por cuanto todos pecaron. El problema de ese todos pecaron lo van a poner sobre la mesa como diciendo, acá la Biblia dice que todos pecaron, por ende no hay excepciones. Entonces María tuvo que haber pecado. El problema que tenemos es que también el mismo pasaje dice que la muerte pasó a todos los hombres, pero la Biblia enseña que hay dos individuos al menos que no murieron. Lo tenemos a Enoc y lo tenemos a Elías. El pasaje parece admitir la excepción a la regla. Este pasaje señala que la muerte pasó a todos los hombres, pero que también la Biblia enseña que Enoc y Elías no vieron la muerte. También el católico está justificado en decir que pese a que el pasaje dice que todos pecaron, hay excepciones y una de esas excepciones puede ser María. Aunque otra cosa, San Pablo, ¿cómo está hablando en ese libro? Vale. Como hay una excepción, dice, ¿no? Sobre Enoch y Elías, dice, el católico está en su derecho de decir también, ¿vale?, que María no pecó. Pero aquí hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Que claramente en las Escrituras, ¿vale?, dice, obviamente, que tanto Enoch como Elías no vieron la muerte. Pero, sin embargo, no dice que María no tenía pecado original. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia en lo que dice de Elías y en lo que ellos afirman sobre María, cosa que las Escrituras no dicen. Pero, sin embargo, en las Escrituras claramente María, la propia María, madre de Jesús, dijo a Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¿Salvador de qué? Si ella obviamente no tuviese pecado, entonces ella no necesitaría ningún Salvador. Lógico. Pero vayamos al texto de Romanos que estamos leyendo hace un momento. Dice, la justicia de Dios hemos dicho que es por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Por eso María dijo, mi Señor y mi Salvador. ¿Vale? Y luego dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. Y luego el 24 añade, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, ¿vale? Mediante qué, dice, la redención que es en Cristo Jesús. Obviamente, María estaba ella siendo, ¿vale? Tenía las ideas muy claras. Y por eso la misma María, madre de Jesús, dice a Jesús, mi Señor, mi Dios y mi Salvador. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí obviamente, como dice Santiago Alarcón, De María, San Pablo no habla de María. También el católico. Como dice Santiago Alarcón, también el católico está en su derecho. A ver, escuchemos sus palabras. Que Enoc y Elías no vieron la muerte, también el católico está justificado en decir que pese a que el pasaje dice que todos pecaron, hay excepciones y una de esas excepciones puede ser María. Aunque otra cosa, San Pablo no está hablando en ese libro. Obviamente, claro que esto es una idea de Santiago Alarcón en la cual no se sostiene, ¿vale? Por los motivos que ya os he explicado. Y que está hablando aquí con un hombre, no sé si es, bueno, debe ser cristiano, pero a ver, escuchemos lo que le dice. De María, San Pablo no habla de María porque no le importa, San Pablo habla de Cristo y de la redención, punto. Él no está tocando otro tema que no sea Cristo. Por cuanto... Genial. Es verdad, lo ha dicho de una manera muy fuerte, pero en la cual estoy de acuerdo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Jesucristo. El protagonista es Jesucristo. Como dijo Martín Lutero, ¿vale? Solo Cristo, solo la gracia. Que nosotros busquemos en el Nuevo Testamento a Cristo, ¿vale? Hay una materia en teología que se llama tipología. Por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo, José es un tipo de Cristo, Isaac es un tipo de Cristo, el maná que caía del cielo es una tipología del Cristo, que vendría a ser el maná, ¿no? El pan que cae del cielo, el verdadero pan que es Cristo. O sea, hay muchas tipologías
de Cristo, ¿vale? En el Antiguo Testamento. Bajo ese concepto, obviamente, de quién está hablando en el Antiguo Testamento, no está hablando de María, no está hablando de los apóstoles. Lo que realmente está hablando es de Cristo. ¿Y los apóstoles de quién hablaron? De Cristo. María, ¿de quién ha testificado? De Cristo, ¿vale? Ya está, toda la escritura está en base a Cristo. La escritura es cristocéntrica, ¿vale? No es mariacéntrica. Y con eso yo no estoy obviamente desvirtuando a lo que María es María para mí. Luego ya voy a decir qué es lo que María para mí. Pero me estoy fijando en la crítica de Alarcón, en la cual no tiene ninguna base, ¿no? Oye, cuánto no quisiera yo poder intercambiar ideas con el señor Alarcón. La verdad, me gustaría, ¿eh? Bueno, este video también ya está, ya le hemos dado una respuesta bíblicamente hablando. Ahora pues veremos otros videos que es lo que dice, ¿vale? Me gusta esta dinámica, que son videos cortos y sé si podemos avanzar y no podemos aburrirnos, ¿vale? Vale, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el señor Alarcón? Le dijo al hombre que puede utilizar todo menos comer el árbol del bien y del mal, que después terminó siendo una manzana, que no hay ninguna manzana en la Biblia ni nada que se le parezca. Eso viene del Renacimiento. La gente que caminaba por las orillas, la fruta que tenían más a mano para agarrar. Bueno, quiero escuchar. A ver, es que no hay títulos aquí. Bueno. Los protestantes pensamos que inmediatamente empezamos una conversación con un católico romano, debemos hablarle mal del Papa, debemos hablarle mal de la adoración de los santos. Lo que va a salvar a un católico es el Evangelio. Yo debo usar el terreno que él y yo tenemos en común, porque la Biblia es la palabra de Dios, y yo pudiera tomar eso para hacerle ver que él es pecador y necesita salvación. Argumentaría con el católico romano para hacerle ver que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero en segundo lugar que la única fuente de salvación es Jesucristo. Amén. La única fuente de salvación es Jesucristo. ¿O acaso ustedes católicos tienen otra fuente de salvación? Presuponen que el católico requiere salvación y requiere el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el católico, si no se hace evangélico, se va al infierno. Chicos, esto es lo que quiere decir. Oh, vale. Eso también, mira, estoy viendo algo en el señor Alarcón, ¿vale? Que es un poco deshonesto, ¿vale? Él saca de contexto las palabras que este pastor está diciendo. Él dice claramente lo que necesita un católico es escuchar el evangelio, ¿vale? El evangelio de Jesucristo, ¿vale? Pero él en ningún momento ha dicho que los católicos necesitan ser evangélicos, volverse evangélicos, o si no se van a ir al infierno. No está diciendo esto. Prácticamente el mensaje del pastor está siendo más que todo cristocéntrico, que la persona católica solamente vea en las escrituras a Cristo y no en un magisterio y no en una tradición, sino a lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento, ¿vale? De quienes, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. O sea, está apuntando evidentemente al evangelio tal cual es. Sin embargo, Alarcón ha sacado de contexto todo lo que está diciendo y además es una acusación y una burla, en cierta manera, que él está haciendo hacia los evangélicos. Pero volvemos a escuchar lo que dice el pastor, ¿vale? Y vemos lo que el señor Alarcón malentiende, ¿vale? Los protestantes pensamos que inmediatamente empezamos una conversación con un católico romano, debemos hablarle mal del Papa, debemos hablarle mal de la adoración de los santos. Lo que va a salvar a un católico es el Evangelio. Yo debo usar el terreno que él y yo tenemos en común, porque la Biblia es la palabra de Dios, y yo pudiera tomar eso para hacerle ver que él es pecador y necesita salvación. Argumentaría con el católico romano para hacerle ver que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero en segundo lugar que la única fuente de salvación es Jesucristo. Amén. La única fuente de salvación es Jesucristo.
Ahí estamos de acuerdo. La única fuente de salvación es Jesucristo. El pastor ha dicho una verdad. No ha dicho más nada de lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando es bueno que... La única fuente de salvación es Jesucristo. ¿O acaso ustedes católicos tienen otra fuente de salvación? Presuponen que el católico requiere salvación y requiere el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el católico, si no se hace evangélico, se va al infierno. Chicos, esto es lo que quiere decir. Literal, fuera de broma, sin pelos en la lengua. Si vos católico no te haces evangélico, te vas al infierno. Eso es lo que quieren decir. ¿Te das cuenta del problema? Los protestantes Aquí vemos claramente la deshonestidad del señor Alarcón, ¿vale? De lo que él presupone y además busca un pretexto para ensuciar, ¿no?, el mensaje que está diciendo el pastor aquí. Pero claramente él se está refiriendo a lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es este, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Voy a dar la sustancia del Evangelio y yo creo que me acompañéis a Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y dice, y que, porque primeramente os he enseñado, bueno, desde el 1, ¿vale? Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿De qué ha hablado el pastor? Del Evangelio. No ha dicho evangélico, ¿vale? Ahí vemos claramente la deshonestidad de este señor. O sea, es mentir, pero por la cara, ¿vale? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis que la palabra que os he predicado, o sea, el Evangelio, ¿vale?, sois salvos si no creísteis en vano. Este es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y este vendría a ser el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, los protestantes, tenemos este Evangelio. El católico no solo tiene este Evangelio, sino tiene tradición, magisterio, etcétera, que todos vosotros ya sabéis, ¿vale? Entonces, bueno, pensamos que inmediatamente empezamos una conversación con seguimos buscando, ¿no? Ya los videos veo que el señor Alarcón hace muchas presuposiciones, ¿vale? A ver, veremos aquí. ¿Por qué particularmente el catolicismo? Tú quieres acelerar el apocalipsis, Santi. No tengo ningún problema en responder eso. Yo creo que necesitas una autoridad institucional, porque si no, esto es el caos. La escritura es clara en muchas cosas, lo que pasa es que en otras no lo es. Y eso lo tenemos que aceptar, y lo tiene que aceptar todo el mundo, porque es que si lo fuera, no tendrías a unas personas diciendo que el bautismo de niños está permitido, y no solo permitido, sino que es obligado, porque, ojo, si no lo haces, y otros diciendo que eso va en contra del Evangelio, ¿no? Como tú a la escritura no le puedes preguntar, oye, aclárame esto, por favor, necesitas un magisterio vivo que sí que te lo pueda aclarar, ¿no? Yo viendo eso, no me parece tan descabellado pensar que Cristo, ¿no?, que era Dios y que sabía que los seres humanos vamos a meternos en peleas y en conflictos de interpretación, no me parece tan extraño que él dijera, vamos a darles una autoridad magisterial, un magisterio con autoridad para pronunciarse de modo definitivo. Cuando abrazás el cristianismo, Bueno. Esto es... ¿cómo puedo decir? A ver, para que no suene feo. Bueno, este es el argumento más, digamos, más usado, ¿no?, por el catolicismo, de que ellos tienen un magisterio, que ellos tienen una institución, entre comillas, que Cristo fundó, ¿vale? Pero sin embargo, si leemos en Efesios, si leemos las cartas pastorales que escribe el apóstol Pablo, claramente habla de pastores, de maestros, de evangelistas, de profetas, bueno, y apóstoles, bueno, profetas y apóstoles que ya fueron, pero habla claramente de evangelistas,
pastores y maestros, ¿no? Y también habla de los dones espirituales para la edificación de la iglesia. La iglesia no es como una institución, ¿vale? No es una institución, sino la iglesia somos nosotros, todos los que hemos ejercido fe en ese Cristo resucitado. Ahora, ¿cuál es la autoridad que nosotros los protestantes tenemos? Obviamente es la autoridad de nuestros líderes religiosos, hablaré así para que me entendáis, que son nuestros pastores. Y esos pastores también están sujetos a otras autoridades superiores a él. ¿Y qué dice la palabra? Pero ¿qué dice la palabra? Dice que toda autoridad, dice, es dada por Dios, ¿vale? En cambio, ellos dicen, no, ¿quién ha puesto las manos quién ha puesto las manos sobre tu pastor, ¿no? La imposición de manos, que ellos creen que la sucesión apostólica de Pedro hacia lo demás. Pero eso meramente es una interpretación de ellos, una creencia de ellos, en la cual yo respeto y no entro en debate. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso no es importante. Lo importante es qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las personas que Dios mismo escogió. No obstante, nos vamos a ir a dar un pequeño matiz sobre este asunto, ¿vale? En concreto, vámonos a Efesios, ¿vale? Efesios, y luego nos vamos a Timoteo, ¿vale? Efesios 2:20 dice, esto es interesante, ¿vale? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué dice el fundamento? ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la base, ¿vale? La doctrina, ¿vale? Del cristianismo. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el versículo 21 dice, ¿en quién? Dice, todo el edificio. Todo el edificio. ¿Por qué dice el apóstol Pablo todo el edificio? Para obviamente dar ese matiz, ¿vale? En la cual un edificio está construido, pero para construir un edificio o para que se construya un edificio es necesario primeramente cementar lo que vendría a ser las bases. ¿Y qué es las bases? Es obviamente la doctrina, en el cual dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va, dice, creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué dice un templo santo en el Señor? ¿A qué edificio se está refiriendo? No está refiriendo al Vaticano, no se está refiriendo a una iglesia católica, no. ¿Por qué? Porque dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino Dios habita en los corazones de los que realmente los buscamos. Cuando dice un templo santo en el Señor, se está refiriendo a la gente que ha ejercido fe en Jesucristo, ya que Dios ha pasado del templo del Antiguo Testamento a nosotros, que nosotros como creyentes somos el templo del Espíritu Santo, ¿vale? Bajo esa concepción, el apóstol Pablo va diciendo esto. Y luego el 22 dice, en quien vosotros también sois justamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Vuelvo a decir, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿vale? Entonces nosotros somos obviamente el Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el 4? Dice, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que el mismo Jesús, el mismo Dios encarnado, escogió, determinó, ¿vale? Que haya los apóstoles, profetas y todos estos ministerios, obviamente es para la edificación de la iglesia de Jesucristo. No obstante, después de esto nos vamos a Timoteo. Vámonos a primera de Timoteo, el 3, ¿vale?
¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ha escrito esas cartas pastorales. ¿Qué son las cartas pastorales? Estas cartas pastorales son específicamente, habla para la organización de la congregación física, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado. ¿Qué dice? Anhela obispado o pastorado, ¿vale? Es lo mismo, es un sinónimo. Dice, buena obra desea, dice. Y aquí viene lo importante, pero es necesario que el obispo o el pastor, ¿vale? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, dice marido de una sola mujer. ¿Por qué es tan importante que el obispo sea marido de una sola mujer? Porque sabemos que dentro del propósito de Dios, lo primero que Dios instituyó no es la congregación, sino vendría a ser la iglesia, el matrimonio, ¿vale? El matrimonio. Dice que Dios creó hombre y mujer, ¿vale? Y dijo que el hombre dejara a su padre y su madre y se unirá a su mujer y seréis una sola carne. Esta unión entre el hombre y la mujer no solo es un intercambio de fluidos sexualmente hablando, sino es una unión espiritual, ¿vale? Bajo ese concepto, aquí el apóstol Pablo nos está dando unas normas sobre los requisitos para ser obispo, ¿vale? Y toda esta autoridad, vuelvo a decir, es dada por Dios, porque toda autoridad es dado por Dios y obviamente es esto lo que la Biblia nos enseña. Vale. Entonces, esta conversación entre estos dos católicos no, digamos, no es relevante para mí, ¿vale? Vale, busquemos otro de Alarcón. No sé si me estoy dejando entender, ¿vale? A ver, ¿qué dice? Fue prohibida por más de 1800 años. Prohibida que nadie la leyera y la escondía de la población. Vale, aquí Alarcón hace una crítica a un pastor que se llama este pastor, ¿no? Vale, ahí no me acuerdo el nombre, ¿vale? sobre lo que dice el pastor Alducin, que de cierta manera la Biblia ha sido escondida, ¿vale? Durante 1800 años, ¿vale? Pero nosotros sabemos que es así. Históricamente es así. No podemos negar esto. Pero veremos lo que reacciona el señor Alarcón, ¿vale? Fue prohibida por más de 1800 años. Prohibida que nadie la leyera y la escondía de la población. Ahí viene la población. Escondan toda la Biblia. Vamos, vamos. Escondan las Biblias que ahí viene la población. Pueblo lea la Biblia sin el imprimatur ni la autorización de un cardenal o de un obispo. Y desde la década de los 60 a nuestros días, Tus padres, tus abuelos, probablemente si quisieron leer una Biblia, según el pastor Armando Lucín, no pudieron. ¿Por qué? Porque tenían que pedir una autorización al arzobispado de turno. Te acercabas a la Biblia y decían, ¿me da una Biblia? ¿Con la autorización? ¿De quién quiere una Biblia? No, acá tengo el permiso. A ver, pará, lo chequeamos. Está todo bien, está todo bueno. Va a tener que firmar estos papeles porque usted es aquel que toma el riesgo de leer una Biblia por su propia cuenta sin la tutoría de la Iglesia Católica. Ojo con lo que hace, ¿eh? Mire que la aportación es solamente suya. No vaya a ser cosa que lo encontramos prestando la Biblia, porque también la gente, aquellos que quieran leerla, también tienen que sacar su autorización, ¿eh? Cuidado, lo estamos observando. fue prohibida. Bueno, aquí el señor Alarcón usa el sarcasmo, ¿vale? En la cual, claro, obviamente sabemos que solamente los clérigos, ¿vale? Ellos tenían el derecho y ellos, en cierta manera, enseñaban la Biblia en latín, ¿vale? Las misas en entonces, o los clérigos, o los políticos, o las personas más importantes tenían acceso a lo que vendría a ser las escrituras, ¿vale? No obstante, Martín Lutero, ¿vale? Agarró y tradujo la Biblia a su lengua, ¿vale? A la lengua del pueblo,
en la cual lo primero, que esto es lo interesante, antes de la reforma, en Europa, ¿vale? Había un gran porcentaje de analfabetismo, ¿vale? Mucha gente no sabía ni leer ni escribir, ¿vale? Uno, perdón. No sabían ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué pasó con la reforma? ¿Vale? Cuando apareció la reforma, lo primero que los reformadores hicieron fueron enseñar a la gente a leer y a escribir. ¿Vale? Lo primero. Luego se tradujo la Biblia. Y luego, obviamente, se enseñó la Biblia. ¿Para qué? Para que el mismo pueblo, la plebe, ¿vale?, tenga acceso a la palabra de Dios y además ellos tengan el acceso de leer en su propia lengua. Pero para leer en su propia lengua era necesario que ellos realmente sepan leer y escribir. Y gracias a la reforma, esto es lo que pasó en el mundo. Y esto lo pueden verificar por el Google, lo que sea. Esto es historia, señores. Esto es el gran aporte de la reforma, ¿vale? El aporte cultural, el aporte sociopolítico. En sí, hay muchos aportes que marcaron un antes y un después, obviamente, en la historia de la humanidad, ¿vale? Así que la ironía de Alarcón, no sé, yo pienso que no viene al caso, ¿vale? Pero bueno, esto es catolicismo y todos siempre se hacen burla de los protestantes, nos tratan de que nosotros somos ignorantes, pero vemos aquí claramente que ellos pecan también de su ignorancia, ¿vale? Vale. Bueno, sigamos, a ver, otro. Vale. Usted hizo dos Aquí está con el pastor Ubierna. A ver, ¿qué dice? declaraciones que me llaman poderosamente la atención como pastor. Usted dice, no tengo un censor de doctrina. Yo predico el evangelio de Jesús, pero es que el evangelio es doctrina. Entonces, ¿qué es el evangelio? Sino la creencia en la deidad de Cristo, en la resurrección de Cristo, en el poder de los milagros, en la bondad de Dios. ¿Qué es el evangelio si no es la Trinidad, que el Espíritu Santo te acompaña? Todo eso es teología, pastor. Necesariamente para corregir la vida espiritual de la gente, necesita corregir su doctrina, su sistema de creencias. Y por último, y con esto cierro, volviendo al tema del bautismo, fíjese cómo es importante, porque usted lo está minimizando. La gran comisión, en Mateo capítulo 28, Jesús manda a predicar el evangelio y a bautizar. Toda esa predicación que usted lleva a cabo en su iglesia es teología necesariamente. Por ende, debe señalar la sana doctrina y diferenciarlo de la doctrina errónea. Por ende, tiene que tener un censor de doctrina, pastor. Ya, no lo tengo. Si vos lo querés, mandámelo, te pago lo que sea. No sé dónde lo venden. Usted hizo dos declaraciones que... siempre el Ubierna, ¿no? Con ese humor sarcástico, ¿vale? Mira, lo que vamos a hacer, vamos a reaccionar a Ubierna también y al pastor Scott, ¿vale? Ahora solo estamos reaccionando fragmentos de los videos que está en su página de Alarcón. Vale, él habla de teología, es evidentemente, ¿no? O sea, que la doctrina, pero en sí el evangelio, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo se ha difundido el evangelio, no? El evangelio oralmente, ¿vale? Y el evangelio es simple, llanamente, hace poco les he leído lo que es el evangelio. Habla de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿vale? Y ya está, ese es el evangelio. Ahora, si nos vamos a ir, obviamente, a tocar ciertas doctrinas, como por ejemplo la Trinidad, ya estaríamos evidentemente yendo a la teología, ¿vale? Obviamente. Pero ¿qué es la teología? Es que aquí está una cosa, ¿vale? Lo que dijo Alarcón, a ver, no quiero sacar de contexto, voy a volver a escuchar, ¿vale? Llaman poderosamente la atención como usted dice, no tengo un censor de doctrina. Yo predico el evangelio de Jesús, pero es que el evangelio es doctrina. Entonces, ¿qué es el evangelio? Sino la creencia en la deidad de Cristo, en la resurrección de Cristo, en el poder de los milagros, en la bondad de Dios. ¿Qué es el evangelio si no es la Trinidad, que el Espíritu Santo te acompaña? Todo eso es teología, pastor. Necesariamente para corregir la vida. Vale, a ver.
¿Qué es la teología? O sea, nosotros también debemos de diferenciar, ¿vale? La teología es una herramienta. En sí, teología es estudio de Dios, ¿no? Obviamente nadie puede estudiar a Dios, pero es una herramienta en la cual la teología te da ciertos parámetros para que tú puedas, en cierta manera, interpretar ciertos pasajes o ciertas doctrinas bíblicas, ¿vale? Entonces, para hacer una correcta hermenéutica, ¿qué es hermenéutica? Son normas y reglas para una correcta interpretación bíblica. Y para hacer una correcta exégesis, ¿qué es la exégesis? Es extraer, ¿no? Lo que realmente está diciendo el autor. Necesita obviamente emplear los 12 métodos teológicos, ¿vale? Eso es teología. Y esta es la herramienta para realmente nosotros sacar doctrinas e interpretar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de evangelio, yo no necesito la teología, porque el evangelio ya está puesto tal cual está, ¿vale? Como yo les he leído en Primera de Corintios. Si nosotros leemos prácticamente el evangelio de Juan, tú no necesitas teología para entender lo que realmente Jesús está diciendo, literalmente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. O sea, yo no necesito teología para entender que Jesucristo, que el Padre envía a Jesús y el Jesús acepta y por él soy salvo. O sea, es, digamos, no, debemos diferenciar lo que realmente es la teología. ¿Para qué? Y en esta parte, en este pequeño detalle, aunque aparentemente el señor Alarcón tiene razón, pero en realidad el pastor Ubierna está en lo correcto. Yo predico el Evangelio de Jesucristo. Él no da una charla teológica, como Alducin, por ejemplo. El Alducin saca muchas doctrinas o muchos temas profundos, ¿no? Hace una interpretación del Apocalipsis. Ahí sí necesito la teología. Pero el pastor Ubiena dice, no, yo en mi iglesia doy el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La muerte y la resurrección del Cristo. Ya está. Entonces yo pienso desde su perspectiva del pastor, obviamente yo no lo veo ningún error. Pero sí, el señor Alarcón está mezclando las cosas, ¿vale? Vale. Esa es mi opinión, no sé la de vosotros, pero bueno, sigamos a ver. Ahora viene otro. Número 16, agua bendita. ¿Qué es eso de agua bendita? Búsqueme en la Biblia dónde está el agua bendita. El agua bendita está en el Antiguo Testamento. Pará. Me dijo, búsquenme en la Biblia dónde está el agua bendita. Número 5:17, ¿puede ser? Y el sacerdote... Vale. Número 5:17. A ver. Vamos a ver si el agua bendita está. Prefiero también leerlo en mi Biblia para buscarlo. Número 5:17. Dice, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Oh, es fuerte, Dios. Sí. Madre mía. Si esto es el agua bendita que dice el halcón, estamos apañados, tío. Ay, Señor, católicos, pero católicos. Ay, bueno. Contexto de lo que está diciendo el versículo 17 lo podemos ver en el 11. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriera y le fuera infiel. Ese es el contexto, ¿vale? Del agua. ¿Para qué usaban el agua? Ala.
Me están queriendo tumbar el en vivo. Por favor, ven a la pantallita. ¿Ya? Es que no hay movimiento. No hay movimiento, por favor. Dale, comparten cuántas personas hay aquí, ¿vale? Por favor, ¿vale? Ya, dice, vale, versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile si la mujer de alguno se descarría y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiera visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá ¿qué? Su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella el aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque en ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae la memoria al pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga donde, delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo. Ay. Madre mía, ese es el contexto, ¿no? Entonces la agua bendita de los católicos, yo pienso que primeramente deberían pasar por todas las mujeres a ver si son infieles y sobre también los hombres a ver si son infieles, ¿vale? Ay, Señor mío, en serio, Alarcón. Hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová y toca el agua bendita. A ver. ¿Qué es eso? Número 16, agua bendita. ¿Qué es eso de agua bendita? Búsqueme en la Biblia dónde está el agua bendita. El agua bendita está en el Antiguo Testamento. Pará. Me dijo, búsquenme en la Biblia dónde está el agua bendita. Número 5:17, ¿puede ser? Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová y luego tomará el sacerdote el agua santa. Ah, pero ahí no dice agua bendita. Bueno, está bien, un tema de traducción. Agua santa. ¿Soy yo o estoy utilizando una versión bíblica corrompida por el Vaticano y por los Illuminati y por los reptilianos? Porque capaz que es así. No lo sé. Número 16. Bueno, el agua santa. Es que en serio, la verdad, me sorprende, ¿eh? Me sorprende de que esos grandes apologistas católicos se les puede prácticamente refutar muy fácil, ¿eh? Realmente. Vale, sigamos. ¿Cómo sabes que Tercera de Juan es palabra de Dios? Sí, o sea, porque yo la acepto por fe. La cosmovisión a la que yo pertenezco también la acepta por fe, exactamente como tú la aceptas por fe. Entonces, para que me quede claro, ¿a esto lo recibís por fe? Todo lo del Señor, Santi, yo lo recibo por fe. La fe es un don de Dios. Te doy una noticia. Estás a punto de abrazar el catolicismo. Tenés fe en la tradición. Si lo recibís por fe, tenés fe en la tradición. Ok, Justamente. déjame ver. Ahora déjame a mí. Pero espérate. No, ahora Ok, te voy a me dejar dejas a mí. Claro, tenés mucha razón. Las razones últimas van a ser las mismas. Y es justamente la que promueve la Iglesia Católica. Es la tradición. Entonces, acá nos damos cuenta cómo en última instancia no utilizás el criterio de sola escritura. Vos apelás a la autoridad de la tradición por fe. Y si no fuera por esa autoridad que tiene la tradición, vos no sabrías por qué Tercera de Juan es palabra de Dios. ¿Cómo sabés que Tercera de Juan es palabra de Dios? Bueno, es interesante, ¿no? Porque, bueno, hay un debate, hay siempre debates entre la segunda, tercera carta de Juan, incluso hasta sobre el Apocalipsis y demás, ¿vale? Pero quieras o no, el por qué han sido descartados los otros libros, más que todo del Antiguo Testamento, ¿no? Incluso Hipona no estaba de acuerdo con algunos libros que han sido descartados del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en cierta manera contradecían la doctrina principal, ¿vale? Por ejemplo, en Tobías, ya, si mal no recuerdo, hace referencia que nosotros debemos hablar con los muertos, ¿vale? Entonces, obviamente, hablar con los muertos delante de las leyes del Levítico, obviamente,
esto es pecado ante Dios, ¿vale? Y así hay ciertos libros que han salido, obviamente los supuestos evangelios de María Magdalena, de no sé quiénes, ¿vale? Que en cierta manera contradecían la doctrina principal de la Escritura. Porque si vosotros sois objetivos, ¿vale? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una relación, es como una línea de sangre en la cual no hay ninguna contradicción. Podría haber una aparente contradicción en algunos pasajes, pero viendo desde el contexto o errores, ¿vale? Como muchos atacan a la reina, ¿vale? O errores, ¿no? Podría haber esos errores, pero dentro del contexto inmediato, obviamente, todos esos, entre comillas, posibles errores se van corrigiendo. Ahora, otra cosa es que venga un libro en el cual lleva el nombre de Juan, por decir, ¿no? Pero sin embargo contradiga a todo lo que Juan ha enseñado. Obviamente ese libro no es de inspiración divina. ¿Por qué no es de inspiración divina? Porque es algo sobrenatural que nada menos más de 40 autores que han escrito la Biblia tengan una línea de sangre entre cada uno de los libros y los pasajes a estudiar. ¿Me entiendes? Entonces, bajo ese concepto, obviamente, como dice en segunda de Pedro, habla de la profecía, de la palabra profética más segura, habla que esta palabra no fue traída por hombres, no por inteligencia humana, sino ha sido inspirada directamente por el Espíritu Santo, y son estos libros en la cual, obviamente, ¿vale? Los católicos no es que ellos hayan escrito, no, sino obviamente la iglesia también hay que reconocer esta parte, también debemos saber reconocer que ellos escogieron, ellos lo compilaron todos estos libros y esa es en cierta manera la escritura que hoy tenemos. Sí, evidentemente, eso es digamos lo bueno que ellos hicieron, ¿vale? Obviamente esos primeros hombres de Dios en la cual estaba el Espíritu Santo de Dios, sí, yo lo creo, ¿vale? Y gracias a ellos, ahora tenemos la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios no ha sido escrita por ellos. Ellos solamente agarraron los libros, lo pusieron ahí, ¿vale? Y compararon todos, que no haya una contradicción. Y los que vieron que no contradecían la doctrina, lo sacaban, ¿vale? Pero aún así, los católicos tienen los deuterocanónicos, pero vuelvo a decir, está ahí Macabeos. Macabeos es algo histórico, que evidentemente en Macabeos ha sido real lo que está escrito en ese libro. Pero por lo demás, yo no puedo más sacar nada más de Macabeos. De Tobías, ya les he dicho, de Tobías obviamente es sobre hablar con los muertos. ¿Qué más? ¿Qué libros más hay? Sobre sabiduría. Bueno, sabiduría es algo muy interesante. Va en contra de la idolatría. Pero aún así son libros que en cierta manera no son relevantes, ¿vale? ¿En qué? En la doctrina de Jesucristo. Porque todos los libros tienen que hablar de Jesucristo. Y todas las profecías que estaban escritas en este libro tenían que cumplirse en el Nuevo Testamento, ¿vale? Bajo ese concepto, nosotros creemos por fe, obviamente, que esta escritura es de inspiración divina y no del hombre, ¿vale? No sé, ¿por qué siempre sacan este argumento del canon? ¿Vale? Pero si somos prácticos, no solamente ellos tienen el canon, él mismo lo dice Santi, tienen la tradición, que la tradición lo anteponen a la escritura. Y no solo la tradición, luego tienen el magisterio, ¿vale? Es que, bueno, es igual. El monoteísmo, y en este caso el cristianismo o el judeocristianismo, postula un Dios ordenador. Aquí hay dos que voy a buscar, ¿vale? Para mañana. Primeramente es el debate con Mauricio Scott sobre cómo saber que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ese es el argumento y mañana vamos a reaccionar, ¿vale? A esto. Y luego vamos a reaccionar el día domingo por la noche
a, a Santiago Alarcón con el pastor Fabio Ubierna, ¿vale? Esto me parece divertido, porque el Pablo Ubierna es pícaro, ¿vale? Tiene un humor sarcástico, ¿vale? Y me va a parecer muy interesante. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Vale, ahora vamos a hacer unas últimas reacciones sobre las doctrinas fundamentales. A ver, ¿qué es lo que nos dice Santi? ¿Vale? Una de las grandes preguntas que jamás obtendrán respuesta: ¿qué es esencial para la fe? ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Una de las grandes preguntas que jamás obtendrán respuestas es, por lo general, y yo también lo hacía, por esto lo critico porque yo también lo hacía. De hecho, al día de hoy, yo no borré mis videos como evangélico. Yo sostenía lo que voy a decir ahora, cosa a la cual hoy estoy en desacuerdo. Hay doctrinas primarias y secundarias. Eso lo solía decir. En las primarias estamos todos de acuerdo. En las secundarias vamos a permitirnos el diálogo. Ok, bien. Pero ¿quién determina cuál es la doctrina primaria? ¿Hay algún listado de doctrinas esenciales, fundamentales, primarias en la Biblia? Si la Biblia es la única fuente de toda autoridad en cuanto a fe y moral, porque eso quiere decir sola escritura, no me la vengan a dibujar con la prima escritura. ¿Cuál es el listado de doctrinas esenciales que aparece en la Biblia? Porque fuera de la Biblia yo no puedo buscar un listado de doctrinas esenciales. ¿A dónde está? Que alguien me pase el versículo, el capítulo y el libro. No están, no existe. ¿Qué es esencial para la fe? ¿Cuáles son las doctrinas? Joder. Ay, perdón por la palabra. Me ha dejado descolocado, ¿vale? ¿Cómo va a decir que no hay doctrinas fundamentales en la Biblia? ¿Vale? ¿De dónde nosotros tomamos las enseñanzas de Jesucristo? El apóstol Pablo también ha enseñado. El libro más teológico de la Biblia es Romanos. Y habla obviamente del Evangelio, de la gracia. A ver, por ejemplo voy a daros un pequeño ejemplo, ¿vale? Yo siempre digo, cuando reacciona a la White Tower, cuando reacciona a los testigos de Jehová, siempre digo que los testigos de Jehová no son cristianos, ¿vale? ¿El por qué? Aquí vienen las doctrinas fundamentales. Primeramente, que Jesús es Dios. La divinidad del Cristo es muy importante. ¿Por qué? Porque solo el Creador puede redimir a su creación. ¿Vale? Lógica. 2. Segunda doctrina fundamental. La resurrección física de Cristo. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová afirman que Jesucristo resucitó como un fantasma. Pero sin embargo, las Escrituras y el mismo Jesús dice: tóquenme, estas mis manos, toquen mis pies, que un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, es necesario, obviamente, la doctrina de la encarnación de Cristo y también la resurrección de Cristo. Son doctrinas fundamentales para la salvación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Luego vendría otra verdad bíblica, que la salvación es por gracia. Pero sin embargo, hay personas que quieren poner carga sobre ellos, que dicen que la salvación es gracia y obras. Por ejemplo, a un católico, si tú le dices que si es salvo, el católico no te va a decir que no lo sé, porque él está fundamentada en la gracia y las obras. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová que si realmente ese testigo de Jehová es salvo, el testigo de Jehová te va a decir que no lo sé. Solo Jehová lo sabe. ¿Por qué? Porque según la White Tower, no solo hay 4 requisitos para la salvación. 4 requisitos. Y el segundo es el más complicado. Es obedecer toda la ley de Jehová, como los judíos, ¿vale? Entonces, claro que sí, hay doctrinas fundamentales en la Biblia. Para eso está la teología. Ahora, para eso está la teología. Es bueno que haya colgado estos videos, Santiago. ¿Por qué? Porque por un lado habla de una cosa y por otro lado niega lo que en otro momento ha dicho a una persona, ¿vale? Entonces, bueno, ya está.
¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Obviamente, hay doctrinas esenciales. Ahora, por ejemplo, si María nosotros obviamente, ¿qué dicen las Escrituras? María, el milagro, era una virgen concebirá, ya estaba escrito, ¿vale? Sí, ¿vale? Y claramente dice, y José no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Yo lo creo, muchos lo creen. Ahora, si los católicos dicen la virginidad perpetua, vale, y nosotros decimos que no, que Jesús ha tenido hermano, podemos tener discusión en ese aspecto. Pero para mí esto no es una doctrina fundamental que me lleve a una condenación. Tal vez yo esté equivocado, o tal vez ellos están equivocados, pero no por eso yo me voy a ir a condenación, ¿vale? Lo que sí me llevaría a condenación, que yo cometa idolatría, que empiece a adorar a alguien haciéndole igual a Dios. Ahí es otro tema, ¿vale? Bueno, sigamos. A ver, la misma oración del Padre Nuestro. A ver. La misma oración del Padre Nuestro, muchas veces los mismos cristianos lo toman como un rezo que tiene que decir al comenzar las oraciones o decir todos los días, pero esto es incorrecto. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el Padre Nuestro es algo para pedirlo todos los días, sino que simplemente fue una guía que Jesús dio a sus discípulos y también a nosotros sobre cómo deben ser nuestras oraciones. Imagínate vos que estás ahí sentado, ¿no? Señor, ¿cómo tengo que orar? De repente se te aparece Jesús, Dios encarnado, el Verbo encarnado, se te aparece en gloria y te dice, ustedes deben orar así. Entonces resulta que Jesús te dice, deben orar así, y ¿qué dice la Biblia? Te dice, no debes orar así. Eso es meramente una guía. Número 1, ¿dónde dice la Biblia que eso es una guía? Número 2, ¿a quién le debo creer? ¿A Jesús o a qué dice la Biblia? Apunta al catolicismo, como diciendo, los católicos. No, pero pará. Crack, campeón, muchas confesiones protestantes también rezan el Padre Nuestro, porque es sentido común. Pero ahora estas nuevas confesiones protestantes, no denominacionales y más, eso no es religión, sino que es relación, está todo bien con Cristo. La misma oración del Padre Nuestro, muchas veces los mismos cristianos lo toman como un rezo que tiene que decir al comenzar las oraciones o decir todos los días, pero esto es incorrecto. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el Padre Nuestro es algo para pedirlo todos los días, sino que simplemente fue una guía que Jesús dio a sus discípulos y también a nosotros sobre cómo... A ver. Aquí les voy a leer algo interesante y con esto voy a finalizar, ¿vale? Hablamos del Padre Nuestro, ¿vale? Vayamos a la Biblia primeramente. Vamos a la Biblia, Mateo 6, ¿vale? Está ahí Mateo 6, es bueno ir a la Biblia, que nos dice las Escrituras, ¿vale? Y vamos a apelar a las Escrituras y al sentido común, ¿vale? Mateo 6. Y aquí habla claramente sobre Jesús y la oración. Dice, ¿no? Jesús y la oración, versículo 8, pero versículo 5 comenzamos. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las, ¿dónde? Sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen su recompensa. ¿Vale? Mas tú, cuando eres, entra donde en tu aposento. Donde entremos en nuestro aposento. ¿Vale? No dice vale. Y dice, y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones. Dice, no uséis vanas repeticiones, ¿vale? Que no repitamos una oración, ¿vale? El repetir es, ya sabemos qué es repetir, ¿vale? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. Luego dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro
que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este es el Padre nuestro. La pregunta es, si realmente Jesucristo estará diciendo que nosotros repitamos esta oración, o si realmente esta oración tendrá un significado en concreto, ¿vale? ¿Por qué digo repetición? Porque más arriba habla de vanas repeticiones, ¿vale? Este es un modelo de oración, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Y nuestras oraciones también, Jesús dice, ¿no?, sobre la oración, ¿vale?, que nosotros pidamos a Jesús todo, ¿vale?, al Padre en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre se nos conceda todas nuestras peticiones, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, ahora voy a leer algo que es muy interesante, ¿vale? Y esto es justamente el Catecismo Menor de Martín Lutero, hablando sobre lo que dice el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, y aquí, con esta invocación Dios quiere acercarnos para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, de modo que con valor y plena confianza le supliquemos como los hijos amados a su amoroso Padre. Aquí obviamente Lutero nos está dando el significado, ¿vale?, espiritual de lo que vendría a ser el Padre Nuestro, ¿vale? Ahora, dice, ¿por qué desea Dios que le llamemos Padre? Y aquí profundiza, ¿no? Dios desea animarnos a orar sin ningún temor o duda. Y aquí cita textos de referencia. Juan 3:1 dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. ¿Vale? Vemos claramente, esto es muy largo, que el Padre Nuestro no es repetirlo, ¿vale?, sino realmente es examinarlo y entender lo que esa verdad espiritual que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿vale? Porque yo pienso, con el sentido común, que de provecho vendría a ser si solamente yo repitiera 10 Padres Nuestros. Realmente estaré orando, realmente estaré dejando mis peticiones al Señor, realmente estaré dejando mi carga al Señor. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, ¿realmente estaré yo descansando en el Señor? ¿No? Entonces aquí Martín Lutero nos va explicando todo el Padre Nuestro parte por parte, ¿vale? Bueno, dice, ¿por qué decimos Padre Nuestro? Dice, todos los creyentes somos hijos de un mismo Padre en Cristo y debemos por lo tanto orar los unos por los otros y con los otros. Qué bonito, ¿vale? ¿Ves? Ya en cierta manera Martín Lutero nos está diciendo
desglosando, ¿vale?, el misterio espiritual de lo que conlleva el Padre Nuestro. Y esto obviamente va en conforme a lo que dice Gálatas, el apóstol Pablo, en la cual nos dice que nosotros oremos los unos por los otros. ¿Y qué dijo Jesús? Que le pidamos al Padre, ¿no? ¿Vale? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. No dijo, mira, chavales, repetéis esta oración que os he dicho. No, que nosotros pidamos todo lo que nosotros querramos con fe, ¿vale? Vale, ahora, dice, ¿por qué agregamos que estás en los cielos? Dice, ¿no? Porque queremos recordar que nuestro Padre, dice, es Señor de todo y es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Cuando hablamos de los cielos, es que lo estamos dirigiendo a nuestro Padre creador de los cielos y de la tierra, a ese Dios realmente todopoderoso, ¿vale? Un Dios, por eso dice la palabra, que lo que para el hombre es imposible, no, para Dios todo es posible, ¿vale? Y así, en cierta manera, Martín Lutero va desglosando todo el Padre Nuestro y me gusta. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Santificado sea tu nombre. Dice que en el nombre de Dios ya es santo en sí mismo. El nombre de Dios es santo en sí mismo. Pero en esta petición rogamos que también sean santificados entre nosotros. ¿Cómo sucede esto? Dice Martín Lutero. Cuando la palabra de Dios es enseñada con toda pureza y cuando también vivimos santamente conforme a ella, como hijos de Dios, ayudamos a que esto sea así. Amado Padre Celestial, pero quien enseña y vive de manera distinta de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. De ello, guárdanos, Padre Celestial. Por eso dice, ¿no? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo nosotros podemos santificar el nombre de Dios? No es repitiendo esta oración, sino realmente nosotros santificamos el nombre de Dios con nuestra conducta. Por eso el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y así podemos nosotros desglosar todo los 10 mandamientos. Y en otro día lo haré así, para que vosotros entendáis lo que realmente es la palabra de Dios, desde un punto de vista espiritual y no desde un punto de vista que venga de la tradición o venga nada menos de un magisterio que obviamente Jesucristo no enseñó, ni los apóstoles. Así que nada, hermanos, muchas gracias. Mañana vamos a reaccionar al señor Alarcón, ¿vale? Hoy ha sido un matiz de unos pequeños pasajes de su muro, ¿vale? En la cual cada objeción que el señor Alarcón dijo, lo hemos desglosado con la palabra de Dios. Por eso realmente yo me gustaría, a ver, si etiquetan, lo voy a subir esto a mi YouTube, ¿vale? Todo lo que estoy grabando ahora, si me etiquetan ahí para que Dios quiera que yo pueda tener una conversación con el señor Alarcón, realmente me gustaría, ¿vale? De todas maneras, muchas gracias por su apoyo. Mira, mañana os espero a las 22:00 hora española y solamente te pido una cosa, ¿vale? Que deis a la pantallita para que lleguemos a más gente y también compartas este en vivo. Ya que este en vivo, en cierta manera, yo trato de ser lo más bíblico posible. Como siempre digo, ¿no? La misma Biblia se va explicando sola. Y gracias, Lutero. Gracias, Lutero, porque en cierta manera tú abriste la luz, ¿no? Fue abierto la luz de Lutero por el Espíritu Santo. Así que nada, voy a leer los comentarios, unos minutitos, y nada, muchas bendiciones y hasta el día de mañana. A ver, vamos a ver los comentarios. ¿Qué nos dicen los comentarios?
Esto va a ser interesante. No sé si he sido claro, ¿eh? Espero que sí. Nuestras oraciones. Imagínate vos que... Bueno, a ver, empezamos a leer los comentarios, queridos hermanos. Doctor Enuel, muchas bendiciones. Doctor Enuel, gracias por su saludo. Aquí un abrazo a la distancia. Y nada, hermanos, recordarles que el día de mañana, ¿vale? Vamos a reaccionar al señor Alarcón a las 22:00 hora española, ¿vale? Y también vamos a reaccionar a los judaizantes, ¿vale? Que es muy importante también estos. Yo veo pelea de inválidos, dice. Nada, hermanos, nada, no hay una pregunta concreta, ¿vale? Estudien el magisterio de la Iglesia Santa. Mira, para estudiar el magisterio, mira, ni tú lo debes conocer, ¿vale? Porque en el magisterio hay filosofía, teología, latín y todo eso, ¿vale? Así que si realmente tú sabes eso, deberías estar ahí, pero es igual, ¿vale? Nada, señores, muchas gracias por todo y hasta el día de mañana y muchas bendiciones.